Damos la bienvenida a nuestro ponente de hoy, el doctor José Carlos Saló, presidente de la Comisión Médica Nacional de la FER, miembro del staff médico de la selección masculina de Kings Absoluta, coordinador médico de la FER con World Rugby y además de formador de la Escuela Nacional de Entrenadores, el mejor 15 que ha jugado en Tarazona. La charla la hemos dividido un poquito en distintos apartados, un poco el primero la epidemiología de la conmoción, luego una cosa que no es fácil de definir, que es qué es la conmoción, la importancia de la conmoción a nivel del resto de las lesiones del jugador, el manejo de la conmoción en nuestro rugby. Hay distintos manejos en el rugby profesional o en el rugby comunitario, pero hablaremos en general para lo que nosotros podemos hacer tanto a nivel de rugby comunitario como a nivel de división de honor. Un poquito del retorno gradual al juego después de la conmoción, algo importante. Y por último intentaremos dar unas pinceladas sobre la implementación de un protocolo de manejo de la conmoción en el rugby español. Es un protocolo que la Comisión Médica empezó a gestionar el año pasado, aproximadamente en marzo, y que tenemos un pequeño esbozo, que quedan muchas cosas por hacer, que queríamos implementarlo para este año, pero que veremos a ver si con todo este problema que estamos padeciendo de la pandemia será posible o no será posible. Serán unas pequeñas pinceladas sobre lo que vamos a intentar realizar en el rugby español, sobre todo en División de Honor y Liga Iberdrola. ¿Pasamos? ¿Lo tienes? Bueno, esta imagen es un poquito, lo que quiero definir esta imagen es el viejo rugby, ¿no? El viejo rugby, no el viejo rugby por ser peor, ni mucho menos, sino el viejo rugby en el que las conmociones no se tenían en cuenta. Todos sabemos y tenemos en nuestro equipo gente que ha tenido 1, 2 conmociones, 3 conmociones, gente que se vanagloria, incluso muy cercana, de que ha habido partidos en el que no me acuerdo de 20 minutos, no me acuerdo, hay muchos partidos en los que no me acuerdo del final, no sé cuánto me he quedado. Es ese viejo rugby en el que la conmoción no se tenía en cuenta, se creía que simplemente se llamaba un golpe en la cabeza, y en el que salir por un golpe en la cabeza era ser un jugador débil. Ese concepto tiene que estar ya denostado. Ese viejo rugby en el que el golpe en la cabeza no pasa nada y seguimos jugando, lo define un poquito esta imagen. Para nada quiero decir que el rugby antiguo, el rugby que hemos jugado todos de los veteranos, es un rugby peor, pero sí que era distinto en la concepción que se tenía en los golpes de la cabeza, que ahora determinamos que se llama conmoción. ¿Pasa? Por si quieres, minuto 0,45 segundos, para dar un poquito un ejemplo. Esto es un partido de una semifinal de la Liga Francesa del año 2014, no hace mucho, o sea, 6 años. Estamos hablando de 6 años, esta es una semifinal de todo un top 14 en el que veréis, es un ejemplo de que hasta hace poco no se tenían muy en cuenta las conmociones. Ya se hablaba de las conmociones, ahí ves a Florian Fries, un claro evento de golpe cabeza contra rodilla. El jugador, si seguís el vídeo, es un claro evento de golpe con la cabeza, un claro evento de posible conmoción. Estamos hablando del año 2014, el jugador está totalmente conmocionado, ahí lo veis sangrando, con signos de confusión, ataxia. Pues este jugador entra al vestuario en el año 2014, su entrenador le cortan la sangre y su entrenador le dice que debe seguir a salir a jugar porque simplemente un golpe en la cabeza. La vieja frase, todos hemos jugado con un golpe en la cabeza, y el jugador vuelve a salir. Por lo tanto, no hace tanto que las conmociones no se trataban correctamente. Ahí lo veis, de acuerdo, un jugador claramente conmocionado y no es sacado del campo. Posteriormente vuelve a jugar, o sea que no hace tanto que nos estamos tomando las conmociones, realmente ahí se cae como debiera ser. Pasemos a la siguiente. Como os digo, es una lesión muy de moda, y sobre todo en el rugby, muy de moda entre comillas, es tan importante que se ha puesto de moda. Es simplemente, este es un gráfico que nos muestra las búsquedas en Internet en Estados Unidos, en Google, de conmoción, cómo han ido aumentando exponencialmente desde el 2004 al 2016 el interés del público en el tema de la conmoción. Pasamos a la siguiente. Vale. Esta es otra imagen que nos dice de la importancia de la conmoción. Es una sesión del Parlamento británico en la que se debatió única y exclusivamente el tema de la conmoción relacionada con el deporte. Es un Twitter de una persona que, si la seguís, todos aquellos que os interese la conmoción, es un Twitter muy interesante. Es Ben Robinson, es un
un escocés que su hijo murió tras una conmoción, y tiene una cuenta en Twitter muy interesante en la que cuelga continuamente cosas relacionadas con la conmoción. Y esta es una sesión del Parlamento británico dedicada única y exclusivamente a la conmoción. Pasamos a la siguiente. La incidencia de la conmoción, para situarnos un poquito en la verdadera problemática de esta ¿dónde estamos? Pues en la Copa del Mundo última, en el 2019, aquí no aparece, pero hubo 20 conmociones. Volvió a ser la lesión más frecuente en la Copa del Mundo. En la Copa del Mundo del 2015 hubo una conmoción cada 3 partidos. En la Premiership el año pasado hubo una conmoción cada 2 partidos. Los últimos estudios en el rugby profesional nos hablan de una conmoción casi cada 2,5 partidos, o sea que es una lesión con una gran incidencia. Se ha demostrado que cuando aumentamos el número de partidos aumenta el riesgo de conmoción. A partir de los 25 partidos por temporada aumenta casi exponencialmente el riesgo de tener una conmoción. Como veis, es una lesión bastante incidente y bastante prevalente. Pasamos a la siguiente. Otra imagen de la gran incidencia de esta lesión es este estudio, que es el estudio probablemente a nivel epidemiológico más importante que realizan las uniones de rugby. Es el estudio que realiza la RFU todos los años, tanto en el rugby profesional como en el rugby comunitario. Este es el del rugby profesional, en el que veis que en los últimos 6 temporadas en las que ha aparecido este estudio, falta el del 2018-19 y por supuesto el 19-20 que no ha salido, la conmoción ha sido la lesión más frecuente en el rugby profesional en Inglaterra. Este es el estudio epidemiológico probablemente el mejor diseñado y el mejor hecho de todas las uniones. En el recuadro de mi izquierda, que es el vuestro también de la izquierda, veis una gráfica en el que veis la incidencia por temporada de las conmociones, en el que va aumentando exponencialmente y nos da una ligera tregua. El último año han disminuido las conmociones a nivel del rugby profesional en la liga inglesa. En el cuadro de la derecha veis la gravedad de las conmociones a nivel del rugby profesional, que ha aumentado. La gravedad por días de ausencia después de una conmoción ha aumentado también casi exponencialmente. O sea, las conmociones son más graves y requieren más días de parar de jugar. Pasemos a la siguiente. Lo mismo ocurre en el rugby comunitario. Este es el mismo estudio que hace RFU a nivel del rugby comunitario, por debajo de Championship, a nivel de la National One, 9 grados para abajo del rugby comunitario en Inglaterra, en el que la conmoción vuelve a ser la lesión más frecuente durante las últimas temporadas. O sea que es una lesión muy frecuente, por lo tanto adquiere todavía más importancia. Pasamos a la siguiente. ¿Qué es una conmoción cerebral? La verdad que es difícil definirla, qué es la conmoción cerebral. Es tan difícil definirla que, como os pongo en la cita superior, ha habido hasta 5 conferencias internacionales para buscar un consenso sobre la definición de conmoción relacionada con el deporte. Esta es la última, en Berlín 2016, a la que acudió Cristian Solís, el miembro de la Federación Española de Rugby, en la que se reúnen expertos de múltiples disciplinas deportivas para intentar un consenso sobre la definición de conmoción. Por lo tanto, es difícil. Lo importante de la definición de conmoción es que es una lesión funcional del cerebro. O sea, el cerebro deja de funcionar correctamente. No hay una lesión estructural, no hay sangre, no hay una destrucción de la masa cerebral, por supuesto. Sobre todo, no hay una lesión estructural. Realizamos un TAC, una resonancia o un electroencefalograma y son normales. O sea, es una lesión funcional, una alteración en la función del cerebro, ¿vale? Generalmente, en la definición está causada por una contusión craneal, es decir, un golpe directo sobre la cabeza, pero también puede ser producida a veces por un mecanismo de flexoextensión, como el que se produce en los accidentes de tráfico. Una cosa importante en la definición: no siempre debe estar acompañada de una pérdida de conocimiento. Es muy importante, solo un 10% de las conmociones cerebrales están acompañadas de una pérdida de conocimiento. Por lo tanto, ese tópico de relacionar conmoción con pérdida de conciencia debemos desecharlo. Es muy frecuente, a mí me han llamado muchas veces compañeros, jugadores que tienen hijos jugando: oye, es que el entrenador no lo ha sacado porque dice que no había perdido la conciencia. Eso hay que denostarlo ya. Conmoción, pérdida de conciencia es un tópico que no existe. Solo un porcentaje mínimo existe de una pérdida de conmoción, de conciencia. Los síntomas son muy
distintos y diferentes. Hay muchos síntomas, una amalgama de síntomas muy importante, como veremos después. Los más comunes van a ser, como lo comprobaréis siempre, la cefalea, el mareo, las alteraciones de la memoria o los problemas del equilibrio. Y sobre todo, destacar una cosa que es una de las lesiones deportivas más difíciles de diagnosticar. Pasamos a la siguiente. Esta sería un poquito la imagen gráfica para que veáis que es una lesión funcional. Hay una contusión sobre la cabeza y se produce una disfunción en el cerebro. Es como si los cables quedaran deshilachados. No hay una lesión estructural. Hacemos una resonancia, un electrocardiograma, un electroencefalograma y no existe una lesión estructural dentro del cerebro. ¿Pasamos? Pasamos a lo siguiente. ¿Por qué es importante la conmoción? Primero decir que no todas las personas tienen la misma tolerancia individual a la conmoción. Hay gente que con el mismo contusión en la cabeza puede tener una conmoción o no. De hecho, todos tenemos en nuestro equipo un cabeza dura que siempre rompe cosas con la cabeza y no tiene conmociones, ¿no? Pero hay una cierta tolerancia individual. No todos los individuos con la misma energía tienen conmoción. ¿Por qué es importante? Uno, por la vulnerabilidad posconmocional. Los jugadores que han tenido una conmoción, y si no está diagnosticada y no lo sacamos del campo, tienen mucha más probabilidad de tener lesiones musculoesqueléticas durante ese partido. La gente no es capaz de procesar correctamente la información después de una conmoción y es más susceptible de sufrir una lesión musculoesquelética. Si no diagnosticamos la conmoción y no sacamos al jugador, es mucho más probable, y no hacemos un retorno gradual al juego correcto, que sufra otra conmoción durante esa misma temporada. Los jugadores que no han sufrido, que no han tenido un diagnóstico correcto, tienen un retorno al juego más prolongado. Y los síntomas, tanto los números de síntomas como la intensidad, son mayores si no hemos diagnosticado esa conmoción y no hemos hecho un retorno correcto al juego. También hay que tener en cuenta por qué es importante diagnosticar una conmoción, por la posibilidad de un síndrome de un segundo impacto. Es una alteración importante a nivel cerebral que se ocurre sobre todo en adolescentes que han tenido una conmoción y que no ha sido diagnosticado, no han realizado un retorno gradual al juego correcto, en los que se produce después de una conmoción un edema importante en el cerebro y puede acabar con la vida del sujeto. Y sobre todo por la famosa enfermedad traumática crónica que todos conocéis por la película Concussion, la posibilidad de un Alzheimer a la larga, que bueno, todo esto está en discusión. Y también porque en las primeras fases de la conmoción comparte síntomas con traumatismos craneoencefálicos graves, como puede ser un hematoma epidural o un hematoma sutural, que son lesiones relativamente graves. ¿Pasamos? Bueno, este es un gráfico en el que es un estudio del 2016 del Sport Medicine, en el que el grupo de jugadores que habían tenido una conmoción tienen hasta 3,4 veces más posibilidades de tener una lesión musculoesquelética que el grupo que no ha tenido una conmoción. Pasemos a la siguiente. La verdad es que este tríptico, esta info sería el resumen de toda la charla. El manejo de la conmoción en dos palabras: identificar y retirar. Son dos palabras, pero muy difíciles, sobre todo la primera, el identificar, y luego, como veréis, el retirar. Hay reticencia muchas veces por parte del jugador, por parte del entrenador, a retirarse después de una conmoción, que se considera un signo de debilidad, pues un golpe en la cabeza. Es difícil tanto identificar como retirar, pero este tríptico, esta info sería el resumen de toda lo que deberíamos saber del manejo de la conmoción a nuestro nivel: identificar y retirar. ¿Pasamos? Hay dos bloques importantes a la hora de diagnosticar una conmoción. Hay un montón de síntomas y signos de la conmoción, pero hay dos bloques importantes que son los que debemos interiorizar un poquito. Es lo que nosotros vemos en el campo y lo que el jugador nos dice. Lo que nosotros vemos en el campo es muy importante ver el evento, es importantísimo. Lo que pasa es que a nuestro nivel es muy difícil en muchas ocasiones. Somos el único médico, estamos en el banquillo, hay jugadores que nos están hablando por detrás, estamos atendiendo a jugadores. A veces no vemos
evento. Y es muy importante haber visto el evento porque eso nos lleva ya mucho, nos llevamos mucha ventaja en saber si el jugador puede estar conmocionado o no. En cuanto a los signos visibles, lo que nosotros vemos, pues hay una multitud de signos, como el jugador aturdido, el jugador que queda inmóvil en el suelo y se levanta con lentitud, el jugador que se levanta con problemas de equilibrio, cuando hemos visto que hay una pérdida de conocimiento clara, el jugador está confuso, no está consciente, o cae y se agarra a la cabeza, o convulsiona. Y otro signo importante que alguno de nuestros colegas ha resaltado en algún momento, que ha visto en algún jugador y le sorprendió las primeras veces, jugadores que están más emotivos, muy irritables, jugadores que han ganado el partido y se ponen a llorar sin ningún tipo de motivo, o están mucho más irritables, y es un signo de conmoción que a veces ocurre. Nadie podría pensar eso en un momento determinado, pero tenemos que tenerlo en la cabeza. Estos son los signos que vemos en el campo, y otro es lo que nos dice el jugador cuando llegamos a él, o cuando nos dice después del partido, que le duele la cabeza, que tiene mareos, que está inmovilado o confuso, que tiene problemas visuales, que ve doble, que tiene náuseas o vómitos, que se fatiga más de lo adecuado, que tiene sensación de estar como en la niebla o de presión en la cabeza, o que tiene sensibilidad a la luz o al ruido que le molesta. Como veis, es una amalgama de síntomas muy compleja y que debemos tener todos en cuenta. No solo es pérdida de conocimiento. Los más frecuentes son dolor de cabeza, como he dicho, y mareo, pero una de las herramientas que os podría servir sería la herramienta de reconocimiento de conmociones, que es la herramienta que ha sacado a partir de la reunión de Berlín, está sacada por FIFA, el Comité Olímpico, World Rugby, la Federación Ecuestre y la Federación de Hielo, de hockey hielo, en la que la podéis tener plastificada, y aquí veis los 4 apartados para identificar una conmoción y para saber cómo poder manejarla. Hay unas señales de alarma, que no las voy a leer porque son muy parecidas a los síntomas que he dicho ahí, en las que nos debe saltar la alarma de que ese jugador puede tener una conmoción. Luego unos signos visibles, como os he dicho, unos síntomas, una evaluación de la memoria, que son las típicas preguntas de Maddox que todos conocéis, que son las primeras que realizamos cuando entramos al campo para ver cómo está la orientación de ese jugador, en qué estadio nos encontramos, en qué parte del partido nos encontramos, quién ha marcado los últimos ensayos, cuál fue tu último partido que jugaste, ganaste o perdiste. Esta sería la herramienta de reconocimiento de conmociones que deberíamos utilizar para el rugby comunitario, para el rugby de base, tenerla plastificada y leerla de vez en cuando y tenerla ahí para saber que todo esto nos puede diagnosticar una conmoción. Pasamos. Otra de las herramientas es el SCAT-2 de bolsillo, que es muy parecida a la anterior, lo único que añade una prueba de equilibrio, que es, como veis, pasamos a la siguiente diapositiva, se coloca al jugador con el pie no dominante, lo pasamos al 0,45, ahí, 0,45, se le coloca al jugador con el pie no dominante detrás, y el pie dominante delante durante 20 segundos, las manos en la cadera, y si falla más de 5 veces, nos está diciendo que tiene una alteración del equilibrio y deberíamos sacar a ese jugador, ¿vale? Es el SCAT-2 en las que añade síntomas, memoria y equilibrio. Esas dos herramientas, la herramienta de reconocimiento 5 y el SCAT-2, las podemos tener plastificadas y nos ayudarán a nivel del rugby comunitario, a nivel del rugby de equipo y de base, para poder manejar correctamente la conmoción. Otra herramienta que os doy es la guía de conmoción cerebral que nosotros realizamos, que en el año pasado, junto con gente del CAR y gente de Sant Joan de Déu, de Barcelona, en la que la podéis descargar en la FER. Pasamos a la siguiente. Este es el SCAT-5, es la herramienta con la que trabajamos a nivel del rugby profesional y a nivel del rugby internacional. Es la herramienta con la que os aconsejo que trabajéis los médicos de división de honor y los médicos de la Liga Iberdrola, pero sobre todo la herramienta con la que tenéis que trabajar aquellos médicos que estáis familiarizados con la conmoción. ¿De acuerdo? Es una herramienta, una guía, puedes ir pasando si quieres, César, la que tiene, no lo voy a explicar porque nos llevaría mucho tiempo, distintos apartados de memoria, signos, síntomas, orientación, pero debemos estar familiarizados con ella. Es la guía con la que nosotros trabajamos a nivel de los jugadores de la selección. Hacemos un SCAT-5 basal al principio de temporada y este SCAT-5 basal al principio de temporada es el que comparamos
cuando existe una posible conmoción y con la aplicación que tenemos comparamos para ver si nos dice que tiene una conmoción o no, comparando el baseline, el SCAD-5 basal del principio de temporada con el que realizamos cuando tenemos una sospecha o una conmoción. Pasamos a lo siguiente. Después de daros esas tres herramientas en las que veis que hay multitud de síntomas y signos que nos pueden decir que tenemos una conmoción, no solo la pérdida de conciencia, un poquito unas pinceladas del tratamiento en el campo de la conmoción. Cuando hay mucha gente que tiene una conmoción y evidentemente solamente le duele la cabeza, se marea y sale del campo, ¿de acuerdo? Por su propio pie. Pero hay gente que queda aturdida y que debemos tratarla correctamente. Evidentemente, siempre que hay una conmoción debemos pensar que puede haber una lesión en el cuello. Por lo tanto, debemos salir al campo y realizar, como muchos que habéis dicho el curso de nivel 1 o 2, un MILS, ¿de acuerdo? Una protección del cuello que luego os enseñaré la imagen. Siempre los principios de cuidados inmediatos. Prioridad absoluta para la vía respiratoria, después el sistema respiratorio y por último la circulación. Si está inconsciente, mantenemos el MILS y solicitamos ayuda. No hay que mantener la calma. La mayoría de las conmociones, que hay una pérdida de conciencia, esta se recupera como máximo en 20-30 segundos, no más. O sea que hay que tener un poquito de calma. Si el paciente está agresivo, aflojamos el MILS, intentamos calmar al herido. Y si está consciente, desde la posición de MILS, que veremos después, realizamos una exploración del cuello y realizamos las preguntas. Siempre, lo único que podemos hacer ante un jugador que está conmocionado y aturdido dentro del campo y está en el suelo es proteger el cuello, como máximo darle oxígeno y retirar al jugador. No podemos hacer nada más ante una conmoción. Siguiente. Esta es la posición de MILS, que está en todos los cursos, y la posición de recuperación. Pasamos a la siguiente. Una cosa importante y a recalcar, los cascos no protegen de la conmoción cerebral. No voy a entrar en más de literatura. La conmoción se produce por una aceleración lineal y una aceleración rotatoria. Los cascos solo protegen de la aceleración lineal. No relacionar casco con protección de la conmoción. Pasamos. Este es el retorno gradual al juego, que tampoco voy a entrar en él, lo tenéis en todas las guías de World Rugby. Sería un retorno gradual al juego para mayores de 19 años y para menores de 19 años. En mayores de 19 años el mínimo de días para retornar al juego sería de 12 y en menores de 19 años el mínimo para entrar en el juego sería de 19 días. ¿De acuerdo? Lo tenéis en todas las guías de World Rugby, lo podéis pasar. Pasamos a la siguiente. Estos son un poquito el resumen de los síntomas con los que nosotros trabajamos para ver una sospecha de conmoción o una conmoción diagnosticada. Estos síntomas, como estos primeros estos 11 síntomas que os pongo aquí, nos indicarían que debemos retirar de inmediato al jugador, que son la pérdida de conciencia, las convulsiones, la sospecha de pérdida de conciencia, postura atónica, ataxia, claramente aturdido, cuando está desorientado, confusión clara, cambios de comportamiento o signos oculomotores. Estos 11 síntomas nos dicen que el jugador debe ser retirado inmediatamente del campo. Esto es un poquito el resumen con el que nosotros trabajamos para ver lo que nosotros vemos o nos cuenta el jugador y retirar inmediatamente al jugador. Estos 11 síntomas no son de retiro inmediato. Pasa a la siguiente. Y estos serían de sospecha de conmoción, cuando hay un impacto con diagnóstico no evidente, cuando hay posibles cambios de comportamiento, posible confusión, lesión potencial, otros síntomas. Estos 5 síntomas deberíamos sospechar una conmoción. ¿Por qué pongo esto? Porque estos son los síntomas con los que vamos a jugar en el algoritmo que yo os voy a decir posteriormente, que vamos a intentar implementar en la conmoción, en la división de honor y en la división de honor y en la división Iberdrola. Estos serían los síntomas o de conmoción confirmada o de sospecha con los que debemos jugar en el manejo de la conmoción en la propuesta que nosotros vamos a hacer para la división de honor y Iberdrola. Pasamos a la siguiente. Para deciros, ahora por último os hablaré de la propuesta que hicimos la Comisión Médica para implementar un plan
de manejo de la conmoción. En principio está pensado para la División de Honor y para la Liga Iberdrola. Posteriormente, evidentemente, esto cuanto más lo ampliemos mejor, pero inicialmente pensábamos aplicarlo para la Liga 2021. No sé si va a poder ser con el tema de la pandemia, pero fundamentalmente no sabemos si va a poder ser, porque una de las premisas que la comisión delegada se aprobó para que este plan pudiera iniciarse es que todos los médicos que trabajen la piel de campo a nivel de la División de Honor y a nivel de Liga Iberdrola deberían tener el nivel 2 de World Rugby de cuidados inmediatos en el campo para poder tener un manejo correcto de la conmoción, ¿de acuerdo? Y los fisioterapeutas como mínimo el nivel 1. Esta es la premisa para implementar el protocolo. Lo hemos podido cumplir a medias con el tema de la pandemia, se nos han quedado cursos por dar, hay algunos médicos que todavía no lo tienen y por eso estamos un poco en stand-by. Pasamos a la siguiente. Este sería un poquito el protocolo que, por supuesto, hay que discutir con los médicos de los equipos, deberemos con el estamento arbitral, con la competición. Establecimos un pequeño algoritmo de cómo tratar la conmoción en nuestra liga de División de Honor inicialmente y la Liga Iberdrola. Posteriormente, evidentemente, si lo pudiéramos aplicar a la División de Honor P y al rugby comunitario sería ideal. Hay dos situaciones. ¿Quién manejará la conmoción? Pues el médico que firme el acta en el partido, ¿de acuerdo? Ese es el médico responsable por ley de las lesiones de los jugadores, por lo tanto, las conmociones las debería manejar el médico que firme el acta. Si cada equipo tiene un médico en ese partido, cada médico gestiona la conmoción de sus jugadores. Evidentemente, si un médico del otro equipo ve un jugador del equipo contrario que con una clara conmoción, evidentemente entre colegas hay que avisarse y hay que colaborar en este tema. Cuando un jugador tiene un criterio uno de conmoción, cuando uno de los médicos o el médico único ve en el campo un criterio de conmoción, de retiro inmediato, los que he explicado antes, el jugador debe ser retirado inmediatamente del campo. Hay una sustitución y consta en el acta como conmoción, ¿de acuerdo? Evidentemente, si consta en el acta con conmoción, porque el médico ha visto uno de los criterios 1 y es un retiro inmediato, este jugador no podrá jugar durante 12 días, por lo tanto, deberá realizar un retorno gradual al juego y se perderá como mínimo una de las jornadas, ¿de acuerdo? Muchas veces ocurre que el jugador nos manifiesta síntomas después del partido, entonces debería realizarse un SCAP 5 por parte del médico de su equipo o por parte del médico del partido del otro equipo si solo hay un médico, ¿de acuerdo? Y si ese SCAP 5 es positivo, también se consideraría una conmoción precoz. Igualmente, debería hacer un retorno gradual al juego y estar durante 12 días sin jugar. A veces los síntomas aparecen a partir de las 48, de las 24 horas, por lo tanto, si aparecen ahí, deberíamos hacer otra vez un SCAP 5 y si se confirma la conmoción, se considera una conmoción tardía, igualmente debería hacer un retorno gradual al juego. La otra lado del algoritmo es la sospecha de conmoción, ¿de acuerdo? Sospechas cuando los signos no son claros o son vistos por el árbitro. Recordad que también aconsejamos que los árbitros hagan el curso de nivel 1 para que estén relacionados con el manejo de la conmoción. El jugador aparecería en el alta como sospecha de conmoción. Se le realizaría un SCAP 5 después del partido por parte del médico de su equipo o del médico del equipo contrario si solo hay uno. Si este es positivo, se considerará conmoción. Igualmente tendrá que hacer un retorno gradual al juego. Y si es negativo, aparece como no conmoción y este jugador podría volver a jugar al partido siguiente. ¿De acuerdo? Como queda un cuarto de hora solo, dejamos los vídeos, César, y pasamos a las preguntas si las hay, ¿vale? Como quieras, si hay que tiempo, vemos un par de ellos si bueno, quieres, Vemos los últimos dos. Pasamos a los últimos dos, que son dos vídeos de este no. Pasan este. Los últimos dos, este tampoco. Sí, voy a ellos. Este tampoco. Le quitas. Se te meterá el sonido, si lo quitas. No te preocupes, vamos a ir primero. El siguiente. Este tampoco. Bueno, este sí que lo quieres poner. Mira, este es un vídeo nuestro. ¿Lo veis? Este es un vídeo, es el España-Rumanía de hace 2 años. Se te mete el sonido del anterior vídeo. Ay. Un momento. Es que se queda el sonido del anterior. Del anterior vídeo. No, del anterior. Perdón. Del siguiente a este se queda el sonido. De este se queda el sonido. Vale.
Disculpar un segundo. El siguiente, si quieres. No, el siguiente. Este. Bueno, este es un partido nuestro, el de Rumanía de hace 2 años, ¿de acuerdo? Ahí veis uno de los signos, en teoría, que sería importante reconocer. Son aquellos jugadores que reciben un golpe y se quedan con la mano en la cabeza protegiéndose. Ahí lo veis, nuestro jugador, ¿de acuerdo? Este jugador tuvo una conmoción clara, el jugador se queda tumbado en el suelo protegiéndose de la cabeza. Pasamos al siguiente. Esto ya es nuestra división de honor, ahí pasamos vídeo, vamos pasando, ¿de acuerdo? Ahí veis el jugador número 5, ahora 5 contra 5, toca cabeza, el jugador queda tendido en el suelo, El árbitro, con muy buen criterio, dice médico, si seguimos pasando el vídeo, pero ese jugador los jugadores que quedan tendidos en el suelo, inmóviles, más de 5 o 10 segundos, es una sospecha de conmoción clara, ¿de acuerdo? ¿Cómo actuaríamos con el protocolo actual en este tipo de lesión, por ejemplo? En principio el jugador ha quedado en el suelo inmóvil, el médico debería ir a explorarlo y depende de cómo se encuentre en estado de confusión, sería un claro ejemplo de retiro inmediato, ¿de acuerdo? O este ejemplo, en el que veis los jugadores que se quedan en el suelo inmóviles después de un posible evento de choque contra la cabeza, siempre es muy significativo de conmoción. Aquí veis el jugador número 11, después de un salto, queda inmóvil en el suelo durante más de 5 segundos y es una sospecha importante de conmoción. Este jugador debería ser valorado. No es uno de los criterios 1, pero si al llegar está confuso, tiene alguna alteración a nivel visual o a nivel de desorientación, debería ser considerado como un criterio 1 y por lo tanto un retiro inmediato. Bueno, acabamos ya, hemos ido un poquito justos de tiempo.